Hermanos, estamos todavía en Eclesiastés. Entonces, acompáñame al capítulo 5. Y hoy no voy a predicar 70 versículos, sino solamente 7. Entonces, no se preocupe que hoy no va a ser muy largo. Pero espero que va a ser bueno. Y que va a sentir el Espíritu Santo hablando a nosotros, hablando a mí, de algo que Salomón había aprendido. Aquí tenemos, en este libro, Salomón está al final de su vida y está dando cuenta de varias cosas que habían hecho incorrectamente. Ha visto varias cosas en su vida que realmente era un pérdida de tiempo, en vanidad. Y hemos hablado de varios de ellos. En total vamos a ver 11. Y hoy estamos mirando el número 5. Primeramente, él vio la vanidad en la ciencia y en la información. Segundo, en el capítulo 2, la vanidad en investigaciones de placeres. Vio la vanidad en la investigación de conocimiento y sabiduría. Y la última vez que prediqué, él hizo un estudio sobre la vanidad de trabajar y trabajar. Y hoy lo que vamos a tocar en este 5 versículos, la vanidad de muchas palabras sin pensar, y realmente está enfocando en la adoración. Una adoración en vano. ¿Cómo evitarlo? Entonces, Salomón quería animarnos de no esperar hasta el final de su vida de hacer cambios. Dice al final del libro, en capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de su juventud. Esta iglesia está llena de jóvenes, familias jóvenes. Entonces ahora es el tiempo de pensar que realmente vale la pena. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengan ellos contamiento. Entonces yo espero que podamos crecer como iglesia, sabiendo que hemos invertido en cosas que son importantes. Entonces acompáñame en la lectura de esos 7 versículos de capítulo 5. Eclesiastés 5, de 1 a 7. Cuando fuera a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír y para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no sabes qué hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón. Se apresura en proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sea pocas tus palabras, porque de mucha ocupación viene el sueño, y de las multitud de palabras la voz de necio. Cuando a Dios hace promesas, no tardas en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometes y no que prometes y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque hará a Dios se enojo a la causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú tema a Dios. Entonces hoy lo que vamos a ver es que Salomón está cambiando de varias observaciones, ahora está dando a nosotros a unas exhortaciones y podemos hacer hasta unos mandamientos. Entonces estaba observando las vanidades, has llevado a nosotros al mercado, al tribunal, a tu palacio, a varios lugares, pero hoy imagínate
que Salomón a lo mejor está mirando lo que está pasando en el templo. Y ese no es un templo ordinario, sino es un templo construido por él. Hace años atrás, en su juventud, ha comenzado su reinado, hizo un templo muy bello. Pero la tragedia fue que su oración a ese templo hizo poco para cambiar su camino. Qué triste haber hecho un templo tan bonito, pero lleva su vida en otra dirección. Entonces me imagino que está reflexionando sobre todo lo que ha pasado y está mirando lo que está pasando en el templo y nos da hoy en este capítulo algunos consejos. Está preocupado por su pueblo y está mirando y está preguntando cuánto de esta oración en este templo de Dios es una adoración verdadera. ¿Cómo acercamos a Dios? Y esa es la preocupación que vemos de Salomón en este momento. Y también es importante a nosotros de reflexionar sobre eso. Y quiero hacerte algunas preguntas. ¿Qué hiciste hoy para prepararte para venir a la iglesia, a este servicio? ¿Tomaste un tiempo para preparar su corazón, para preparar su mente? ¿En qué estaba pensando viajando en su coche o por transporte público al local? Los que están mirando por Zoom, ¿qué hiciste la última hora antes de entrar a Zoom? A entrar a la puerta de la iglesia, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba en su mente? Y en este versículo tenemos 6 exhortaciones o mandamientos. No se ha notado. Pero quiero dividir primero voy a compartir cuáles son los 6 mandamientos y quiero dividir en 3 partes. Él dijo, guarda tus pies, acerca más para oír, no deprisa con tu boca, versículo 2. Versículo 2 y 3, sean pocas tus palabras. 5, cuando hace una promesa a Dios, no tarde en cumplirlo. Y al final, tema a Dios. Entonces, tengo 3 puntos que quiero mencionar hoy. Y voy a enfocar la prédica sobre ese 3. Primeramente, vamos a pensar en el escenario yendo a la casa de Dios para orar. Y segundo, ¿qué debe ser nuestra actitud cuando estamos dentro de la casa de Dios? Y al final, regresando de la casa de Dios. Entonces, primeramente, yendo a la casa de Dios. Dice aquí en el versículo que guarda tus pies. Creo que lo que Salomón quiere decir es que tenga cuidado y prepárate por dónde se van. Porque muchas veces la manera en que caminamos revela la condición de nuestra alma. Yo recuerdo que en mi juventud, todos los domingos, como niño, tenía mi corbata y yo estaba pensando en Mateo hoy, que viene con su corbata, ¿no? Cuando yo a esa edad, bueno, nosotros fuimos a la iglesia con corbata. Las chicas con todo vestido bonito, ¿no? Y yo veo hoy en día esa costumbre, ¿no? Veo pocos niños con corbata. Yo recuerdo que siendo niño, mi mamá no me permitía a nosotros de salir a jugar a los domingos. Tuvimos que estar tranquilos en la casa. El tele estaba apagado los domingos. Y recuerdo en Estados Unidos hasta que los supermercados estaban cerrados los domingos. Los malls, ¿no? Pero ¿cómo ha cambiado la sociedad hoy en día? Yo estaba yendo al local hoy y estaba mirando tantos coches
parado frente a los apartamentos aquí en San Gennaro. Aquí vive 50,000 personas en San Gennaro. Y yo no sé si hay 50 de este 50,000 que ha acercado a adorar a Dios verdadero. Es una pequeña parte. Pero qué privilegio tenemos de ir a adorar al Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces Solomon está mirando y está dando el consejo. Cuídate en tu proceso de ir a la iglesia. Yo quiero animar a nosotros como iglesia. ¿Qué ha hecho para venir al culto de hoy? ¿Qué ha hecho entre la semana? Yo creo que es importante que los domingos nosotros tomemos ese tiempo para ir a la iglesia y alimentarnos, porque comenzamos correcto en la semana, eso va a afectarnos en el resto de la semana. Entonces es bueno de tomar cuenta cómo estamos comandando, cómo estamos preparando nuestros corazones para escuchar la voz de Dios. Entonces cuando estamos acercando las cosas de Dios, a la casa de Dios, también tenemos que estar a cuenta. Tenemos que estar listos para escuchar y poco de hablar. Entonces, a veces que llegamos aquí, tenemos muchas cosas en nuestra mente, pero Salomón está animando a nosotros que vamos a la casa de Dios para escuchar su voz. Yo doy gracias a Dios que los hermanos están tomando tiempo en preparar la oración de adoración, la adoración de la confesión. Y yo espero que está escuchando Dios hablando. Entonces necesitamos mantener una actitud. Señor, háblame hoy. Muéstrame lo que necesito. Quiero que tú abres mis ojos y quiero ponerme la atención en lo que tú tienes que decir a mí. Entonces hay dos posibilidades a ir al templo. Podemos ir a escuchar o podemos ir para hacer un sacrificio de los necios. Es interesante aquí en este versículo, usa la palabra necio 3 veces. Los necios realmente no es que ellos no tienen la capacidad de tener conocimiento. Son gente educada. Pero realmente hay necios que tienen tu enfoque incorrecto. Lo que quiere hacer es hacer algo para cumplir a Dios, pero realmente su corazón no está dentro de lo que está haciendo. Está haciendo las acciones, pero no de corazón. Está cumpliendo con Dios para ver qué se pueden sacar de Dios. Entonces, es bueno preguntarnos, acercar la casa de Dios. ¿Cuál es mi motivo? ¿Voy a escuchar? ¿Lo que estoy llevando hoy es un sacrificio de un necio? ¿O realmente es un sacrificio de corazón dispuesto de escuchar la voz de Dios? Entonces el necio sale de su sacrificio con este conocimiento tranquilo y rápidamente está de nuevo en su pecado. Entonces lleva su ofrenda para pedir perdón, pero enseguida regresa a su pecado, porque realmente no hay cambio de corazón. Entonces Salomón nos anima de tener cuidado yendo a la casa de Dios. Y aplicación por nosotros. Es bueno de prepararnos el día anterior. Toma el tiempo. Y es bueno preguntar, ¿dónde están algunas personas? Pueden ser que sus pies ha llevado a un lugar que no es de iglesia. Pueden ser que está en un supermercado, está en el mall, no sé dónde está. Pero lo que debemos hacer es pensar, usando cuidadosamente nuestro tiempo y preparándonos para ir a la casa de Dios. El segundo punto es, ¿cuál es la actitud correcta dentro de la casa de Dios? Y dice aquí, no dé prisa con tu boca. Sean pocas sus palabras. Y no sé
se han escuchado. Pero algunos piensan que con muchas palabras Dios van a tener más palanca con Dios. Entonces dice, Señor, en tu nombre, Padre, en su nombre, Padre, poderoso Padre. Entonces no se ha escuchado esas oraciones. Entonces en una oración, puede haber sido Padre o Jesús 20, 40 veces, ¿no? Entonces al final de cada oración, Padre, entonces muchas palabras. Yo pienso que, pensando en el rey Felipe, ¿no? ¿Cómo entraría la presencia de él? Hacemos muchas palabras, me imagino que no vamos a hacer nada. Y si decimos algo, vamos a estar pensando en noche anterior. ¿Qué puedo decir si tengo chance? Entonces, si tengo chance de decir algo, bueno, voy a decir cortico así. Entonces, pero algo de corazón, algo sincero. Entonces, yo creo que hay personas que tienen buenas intenciones en sus oraciones. Y se pueden orar por 5 minutos y casi decir la misma cosa 40 veces. Pero aquí el ánimo de Salomón es de Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Hay una gran distancia entre Él y yo. Y debemos tener una reverencia a entrar a su local, en vez de pensar en hablando, sino a escuchar. Quiero que me acompañe un momentico a Marcos capítulo 4 y quiero leer algunos versículos. Marcos 4, quiero leer de versículo 35 a 41, que dice la palabra de Dios. En estos días de anochecer les dijo a los discípulos, cruce al otro lado, el mar Galileo. Dejando la multitud, se fueron con él en el barco donde estaba. También lo acompañaron otros barcos. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzamos a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre una cabezal. Así los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahogaron? Él se levantó, reprendió los vientos y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Porque tenía mucho miedo. Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tiene fe? Ellos estaban espantados y se decían uno a otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Estaba impresionado, estaba asustado de quién es estas personas. Y tenía entre ellos una reverencia. ¡Wow! ¿Quién es este que hasta las olas, el viento, se escucha? Yo creo que esa debe ser la actitud cuando entramos al templo. Que es el Señor de señores, el Creador de todo el mundo. Y debe tener ese temor delante de Él en su presencia y tener cuidado en lo que decimos y escuchamos mucho más. Es interesante, en versículo 3, Salomón hace una comparación entre una persona que dice muchas palabras y los sueños. Estaba estudiando tratando de entender qué quería decir así. Pero todos nosotros tenemos sueños en la noche, ¿no? No todas las noches, ¿no? Pero con frecuencia tenemos sueños, ¿no? Muchas veces depende de lo que hemos trabajado, lo que hemos hecho. Pero, ¿qué impacto tiene este sueño en nuestra vida y cómo va a amanecer el día siguiente? Nada. Viene sueño y se va sueño y no tiene impacto.
Y así Salomón está diciendo que muchas palabras no vale para nada. Estás pensando en el momento y se va. Pero ten cuidado que tus palabras sean poco. Entonces tenemos que tener atención cuando estamos en la iglesia, de prestar atención, escuchar, a ver qué ha preparado el anciano, el pastor para la congregación. Porque yo espero y nosotros queremos que Dios sí está usando su palabra para enseñarnos. Yo ha sido, aunque no estaba los últimos domingos, el Señor me ha hablado a mí a través de la prédica de Igor y Eddie, y doy gracias a Dios que está hablando entre nosotros. Pero también el tercer punto es cuál debe ser nuestra actitud al regresando a la casa. Dice cuando tú haces un voto delante de Dios, es bueno cumplirlo. Dice en versículo 4 y 6, cuando Dios hace promesa, no tarda en cumplirla. Un voto es una promesa hacia Dios. Voto en las Biblias siempre está hecho a Dios. Y un voto, una promesa es algo que Dios toma en serio. Y Él dice a Jesús en Mateo 5, en vez de tener un voto, dice que su sí sea sí y su no sea no. Entonces tenga cuidado en hacer muchos votos. Pero si va a hacer un voto, es importante de cumplirlo tan rápido que sea posible. Y lo que yo espero que en la prédica que escuche en la iglesia, que Dios va a tocar su corazón. Y en tu corazón está diciendo, Dios está hablándome. Y lo que tenemos que hacer, mientras que estamos escuchando, tenemos que estar preguntando, Señor, ¿qué quiere que yo lo haga? ¿En qué quiere que sea obediente? Y cuando Dios nos habla en la casa de Dios, tenemos que estar conscientes de lo que nos está diciendo. Y lo que es bueno es decir, Señor, yo he escuchado su palabra y yo voy a obedecerlo. Yo voy a poner ese en práctica en mi vida. Entonces, cuando Dios nos habla en la iglesia, vamos a cumplirlo. No vamos a esperar hasta la semana que viene o en el año nuevo. Vamos a ponerlo enseguida rápido. Vamos a cumplir lo que Dios está tocando en nuestros corazones. Dice aquí en este versículo, si no va a hacerlo, mejor decir, bueno, Señor, he escuchado su palabra, pero no cuente conmigo esa semana. Muy difícil, no voy a cumplirlo. Pero ojalá que no sea así, ¿no? Ojalá que cuando Dios nos habla, podemos decir como dijo Samuel, habla Señor, porque su siervo está escuchando. Y yo espero que ese va a ser nuestro corazón. Señor, háblanos, su siervo está escuchando. Entonces en los votos tenemos en el matrimonio, no debemos tomar ligera. Cuando hacemos votos en nuestro matrimonio debemos cumplirlo. Pero pensando en los votos, el Señor me puso en mi mente el pacto de nuestra iglesia. Porque realmente nuestro pacto es un compromiso, es un voto. Un voto que hemos hecho delante de Dios, que hemos hecho delante de los hermanos de la iglesia, y un voto que hemos hecho a nosotros mismos. Y déme recordar algunos de los votos que tenemos en el pacto de nuestra iglesia. Mantener a Dios como nuestra razón de vivir. Es un pacto que hemos hecho. Y queremos animar uno a otro de cumplirlo. Llevar una vida devocional. Conformar nuestras vidas a la vida de Jesús. Proteger la unidad de la iglesia. Caminar en el Espíritu. Comunicar con honestidad a los hermanos en la iglesia. Apoyar las actividades y las reuniones en nuestra iglesia y someternos a los líderes de la iglesia. Asumir por vida el compromiso que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida. Queremos ser discípulos de Jesús y aceptamos a ser discipulados y comprometemos a discipular a otros. Comprometemos
de vivir y compartir el Evangelio, servir a nuestra comunidad, orar por la propagación de las buenas nuevas hasta el fin de tierra y obedecer la gran comisión. Es un pacto que hemos hecho a ser miembros de esta iglesia y debemos hacer toda nuestra fuerza para ir a cumplirlo. Pero es interesante cómo Salomón termina a estas palabras, y creo que es una manera que nos ayuda a cumplir a todo. Dice ahí al final del versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y muchas palabras. Mas tú, tema a Dios. Cuando nosotros temamos a Dios, cuando dejamos de temer a Dios, dejamos de temer el pecado. Cuando tememos, somos llevados a la cruz del Calvario para pedir perdón a Dios. Entonces es importante, hermanos, y Salomón está terminando estas palabras, juntando todo, diciendo, a entrar a la presencia de Dios, entrar con temor y reverencia. Y aquí quiero compartir quizás 6 frases que nos explica qué significa a tener temor a Dios. Y con eso quiero terminar. Primeramente, el temor a Dios incluye estos 6 elementos. Primeramente, confía en Dios completamente. Salmo 115:11 dice, los que teman al Señor, confíen en Él, y Él es su ayuda y su escudo. 2. Los que teman a Dios experimenta el perdón de Dios en realidad. Salmo 134. Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. 3. Deleítate en la palabra de Dios. Salmo 112:1. Dichoso el que tema al Señor, el que haya gran delicia, que deleita en tus mandamientos. 4. Temer a Dios es que vayamos más de deleitar en la palabra de Dios, de obedecerlo. Nosotros escuchando la palabra de Dios, salimos diciendo, Señor, tú me has hablado y yo voy a obedecer lo que me ha enseñado hoy. 5. Odia el mal. Proverbios 8:13. Quien tema al Señor aborrece el malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mal conducta y las lenguas perverso. Y 6. Esperamos firmemente en amor leal de Dios. Salmo 147:11. Sino que se complace en los que le teman, en los que confía en su gran amor. Pero realmente, solamente los creyentes pueden temer a Dios verdaderamente. Porque el elemento 2 es clave. Los que temen a Dios han experimentado el perdón de sus pecados y han nacido de nuevo. Entonces, hermanos, espero que nosotros podemos escuchar esa palabra de Salomón. Siendo viejo, está dando cuenta de sus errores y está llamando a los jóvenes de prestar atención cuando vaya a la iglesia de Dios, cuando está dentro de la casa de Dios, y cuando Dios había hablado entre su casa, cumple con lo que el Señor ha puesto en su corazón. Oremos. Señor, te damos gracias que pudimos aprender de Salomón. Señor, gracias que hoy pudimos adorarte en la verdad y espíritu por haber recibido el perdón de nuestros pecados. Gracias por el Espíritu Santo que ahora mora en muchos de nosotros, por haber recibido a ti como nuestro Señor y Salvador.
Y lo que pedimos, Señor, es de ayúdanos a aprovechar cada domingo, a entrar en tu presencia, a prepararnos para entrar en tu presencia. Y a salir de este lugar, Señor, que cada uno de nosotros podemos salir habiendo escuchado su voz, habiendo recibido los mandatos para la semana y que nosotros tengamos el compromiso de cumplirlo. Sea glorificado en nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a expandir su reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.